Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión les traemos el especial 3 de preguntas y respuestas y hoy nos acompaña Sebastián Ortiz. Hola, ¿cómo están? Soy colaborador de Zoom F7 y a veces escribo algunas cosas que ven en el canal. Y bueno, antes de empezar me gustaría invitarlos a un curso de guión que voy a estar impartiendo a partir del 23 de septiembre. Si quieren más información, por favor manden un correo a pzoomf7@gmail.com. La primera pregunta es Giancarlo Valadez. ¿Creen que el cine y otras artes se debería enseñar en las escuelas primaria, secundaria o preparatoria? Yo creo que sí, como una educación integral. Sí debería de ser como a grandes rasgos, pero no nada más el cine, sino también pintura, escultura, porque muchos niños pues tienen habilidades que a veces no descubren y que no descubren hasta que ya es a lo mejor un poco tarde. Pero para mí yo creo que sí, siempre, a mí me gusta el arte, que me gusta la pintura y que me gusta todas esas cosas, sí me hubiera gustado que desde pequeña pues hubiera tenido una educación en esta área. Sí, yo recomendar un poco la película, el documental de Where to Invade Next de Michael Moore. Ahí hay una parte donde en Finlandia se ve que a los niños les enseñan música y no solo a interpretar instrumentos, sino también a leer música. Pero además estaba pensando aquí en México. Finlandia es otro. Sí, es otro tipo de cosas. Yo, bueno, antes de que sigamos abordando, yo consideraría que el cine como tal, no tan desde primaria y secundaria, debido a ciertos intereses que tienen pues, de los niños, ¿no? O sea, por ejemplo, en esas épocas. Lo que sí consideraría es que, como menciona Fan, todas las demás artes que a final de cuentas alimentan al cine, ¿no? Pero fíjate que ahora lo estaba pensando y, o sea, lo veo en el caso de uno de mis primos. Ya en muchas primarias de gobierno, no sé si en las particulares también les están dando iPads y para que escriban ahí o para que hagan sus tareas ahí. Y él, por ejemplo, en su celular tenía instalado Premiere y acaba de terminar la primaria. Entonces, de pronto, cuando él tenía esta red social donde subía los videos de 8 segundos, ¿cómo se llama? Vine. Él tenía Vine y entonces luego me decía, mira, es que grabé esto y mira cómo lo edito y tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí entiendo que el cine es a lo mejor más caro de financiar. Hay programas y hay festivales que se dedican a eso, que llevan cámaras a escuelas y les enseñan a los niños a grabar, les enseñan a tomar fotografías aquí en México. Uh-huh. Pero sí me parece como que un fenómeno muy interesante el que les estén dando esa herramienta que les permite ya editar en línea. Uh-huh. Y les permite grabar a lo mejor una resolución pues, HD, Full HD, que ya se ve bastante bien. Y ellos empiezan a contar sus historias. Él de hecho manejaba el Premiere mejor que muchos profesionales que conozco. Sí, claro. O sea, pero sí creo que tiene que darse algún tipo de educación artística, por lo que dice Fan, que es, hay niños que los ves dibujar y dibujan muy bien, sí, dibujan, que se les da tocar instrumentos, etc. Y lo que platicábamos, que ayuda un poco a que se sensibilicen, porque si estamos en un país en el que hay violencia, hay narcocultura por todos lados, hay programas de narcos, entonces muchos de los chavitos quieren ser como el Señor de los Cielos. Sí, exacto. Muchos chavitos quieren tener sus buchonas, ¿no? Sí, o sea, están tan inmersos como en este contexto en el que se está viviendo y de alguna manera no tienen un escaparate salvo la televisión, ¿no? O sea, porque también son niños que probablemente... O el internet, que tampoco es... Sí, exactamente. Sí, hay que darles opciones, ¿no? Sí, claro, y creo que... O sea, por eso yo abogo más por una cuestión de las artes. Y ya si se tiene el interés, pues de alguna manera esas artes alimentan al cine, la música, la plástica. Yo sí creo que se les tiene que enseñar, a lo mejor no en primaria, porque en primaria pues, estás más como en otras cosas, como el juego y tal, pero sí a partir de secundaria a lo mejor incorporar o sea, no talleres que te den un mes de esto, un mes de aquello, un mes sino tú elegir. Uno que te acompañe durante toda la secundaria. Exactamente, tengo muchos amigos también, muchos conocidos que son actores y que eligieron actuar por algún taller que tuvieron por ahí de teatro o alguna cosa así, casi todos en la preparatoria. Sí, exacto. Pero en el país en el que estamos y en la situación en la que estamos, que muchos ni terminan la secundaria, pues creo que sí sería bueno que se introdujeran estos talleres o este tipo de enseñanza desde la secundaria. A lo mejor no cine, por lo que dices, que es caro, es difícil, pero las artes... Las artes, o sea, cosas como fotografía, ¿no? Ya todo el mundo tenemos una cámara en el bolsillo, digamos. Exactamente. La siguiente pregunta la hace Rocket Films. ¿Qué opinan del cine animado? ¿Cuáles son sus películas animadas favoritas? Ok, bueno, aquí creo que sí tenemos una película animada que es tuya, Juan. A ver, cuéntanos un poco de eso. Me encantan los estudios Ghibli. Creo que es de mis favoritos. Me gusta mucho el cine animado porque, pues creo que
siempre pensamos que es como para niños, ¿no? Y creo que no, o sea, y además te da otras posibilidades que a lo mejor el live action no te dan. O sea, ¿cómo haces Nemo en live action, sí, no? No es posible. O sea, entonces... ¿Cómo haces Akira en live action? Exacto. Bueno, que se va a ya hacer, lo van a hacer. pero me refiero, pero, por ejemplo, y creo que es interesante mencionarlo, o sea, por ejemplo, ese tipo de películas, cómo manejan los colores, ciertas tonalidades de iluminación, sin tener una cámara, ¿no? O sea, no es como nada más el dibujo plano, las diferentes texturas de colores. Lo que platicábamos hace mucho tú y yo sobre Ratatouille, por ejemplo, que es una película que me encanta. A mí también me encanta. Y se maneja como una película, como si tuvieras una cámara, ¿no? A nivel de cómo vemos al ratón y todo esto. En el detrás de cámaras, el director, ¿cómo se llama? Brad, no recuerdo el nombre, pero ahí en el detrás de cámaras indica que él lo que buscaba era, digamos, de alguna manera trucar el lente, ¿no? Entonces, por ejemplo, él decía, si yo quiero que se vea cuando la cámara se acerca a Remy, que se vea como un 50 milímetros acercado a un ratón o una rata de verdad, ¿no? Y entonces ustedes ven... Es el desenfoque, exactamente, ¿no? Ustedes ven en la película y se ve la apertura de diafragma que correspondería a cuando grabas a un objeto tan pequeño, ¿no? Y la animación te permite también un poco explorar eso, ¿no? Sí. Truquear el espacio, truquear la perspectiva, como lo hizo, por ejemplo, ahorita pienso en Spielberg, en Tintín, que de pronto la cámara se mete por abajo de un carro y entonces pasa por la mirilla de un... Sí, empieza a meterse en lugares en los que sería imposible exactamente, sería imposible lograr un plano secuencia con esas, digamos, características en live action. Es una manera de explorar temas que a lo mejor en live action no podrías. Por ejemplo, el caso de Anomalisa, que decía Charlie Kaufman, si yo abordara esto con personas reales, la gente se me sale de la sala. O sea, la gente se deprime, saldría muy mal. Y de por sí te deprimes viéndola ya con animación. Sí, exacto. ¿no? Entonces, dice él, bueno, opto por la animación para atenuar un poco el efecto y que la gente pueda soportar la película. La película, sí. Y también habría que puntualizar qué es animación, porque hay animación desde dibujos a mano, 3D, stop motion, que es la que se mezcla con live action, claymation, es decir, hay diferentes técnicas que permiten que hagas animación también en live action. Sí. ¿No? Entonces también un poco eso, que la animación, mientras más crece la animación, mejor le va al live action. Y creo que sí, han surgido grandes autores como Miyazaki, que se han consolidado en la animación, y ha habido grandes autores que han optado por la animación para poder contar ciertas historias, como Wes Anderson con Fantastic Mr. Fox, como Linklater en Scanner Darkly. En Scanner Darkly, exactamente. Pues así varios. Y también ha servido de inspiración para live action. Yo me acuerdo cuando yo veía mucho El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, y yo no sabía que había habido una animación antes de Ralph Bakshi, que también es un gran animador, que Ralph Bakshi hizo animación normal, hizo animación en rotoscopía, hizo animación y live action. Es un gran autor, un experto en animación. Y su película de El Señor de los Anillos, o sea, Peter Jackson literal agarró y dijo, ¿qué hizo este cuate bien? Hizo esto y esto y esto. Y adoptarlo. Me lo traigo o sea, literal hay planos que están calcados de Bakshi. Nada más le cambió el color. La pueden encontrar en YouTube. Por si exactamente. La de Bakshi está en YouTube completa y está en Full HD, creo, ¿no? Sí, también. ¿Y cuáles son sus películas favoritas? Pues yo ya mencioné una, Akira, que porque también está en Netflix, por si la quieren ver. Está muy padre. Me gusta mucho Persepolis, basada en la novela gráfica de Marjane Satrapi. Y yo creo que Vals con Bashir. Ghibli todas, ¿no? Ghibli todas. Cubo me gustó muchísimo. No la he visto, Cubo. Yo de estudio... De Pixar, a mí la que más me gusta es Ratatouille. ¿No? Ratatouille es mi favorita, y de estudio Ghibli yo creo que me quedo con Náusica, porque fue la primera que vi, y cuando la vi me quedé así como de, este güey, ¿qué quiso hacer, no? Y me sorprendió mucho. Apenas vi una que se llama El Niño y la Bestia y me gustó muchísimo. También está en Netflix. Y no sé, o sea, animación así como oscura, yo creo que sí, Anomalisa. Y evidentemente, hay un corto de Janes Mankmeyer, que también es un maestro de la animación, del uso del sonido en animación, que se llama Buzz Merry, que en español es Juegos Viriles de Fútbol. Y ahí mezcla papel con animación. Con plastilina. Está interesante. Con live action y plastilina. Entonces, ese corto en específico de toda la obra que tiene Janes Mankmeyer, que es maravillosa, me quedo con Juegos Viriles. Con Juegos Viriles, que también está en YouTube. Que también está en YouTube. Ok, siguiente pregunta es de Shadows.
¿qué género les gusta más? ¿Qué género nos gusta más? Bueno, aquí habría que puntualizar que hay géneros dramáticos y géneros cinematográficos. A lo que comúnmente se refiere la gente y, digamos, el espectador o el público es a los géneros cinematográficos. Entonces nuestra respuesta pues, va a ser basada en eso, ¿no? En eso, cinematográficos. A ver para si no ponernos tan exquisitos. Para no ponernos tan pretenciosos. Tan pretenciosos. Bueno, pues uno de mis géneros favoritos es la ciencia ficción. Me gusta mucho el suspenso y thrillers también me gustan mucho. Me gusta mucho ver ese tipo de géneros. Por las temáticas que planteé, y me refiero no a ciencia ficción tampoco enfocada porque también se piensa mucho que la ciencia ficción es como para niños, ¿no? Por ejemplo, en películas de ciencia ficción me gusta mucho 2000 la Universidad del Espacio de Kubrick. Me gusta mucho Blade Runner de Ridley Scott. Alien también de Ridley Scott. O sea, ese tipo de las temáticas que utiliza, ¿no? Por ejemplo, que Alien podría ser un poco más terror dentro de la ciencia ficción, ¿no? O sea, la cuestión de que está en un lugar pues, prácticamente desconocido y con una bestia que pues, no se sabe nada, ¿no? En Blade Runner, por ejemplo, el planteamiento que tiene con la disputa y que ahorita, por ejemplo, está como más en boga entre inteligencia artificial y humanos. ¿Sabes qué está muy interesante la ciencia ficción? Digo, no es mi género favorito, pero me gusta que da esas posibilidades de explorar futuros, que llaman futuros distópicos. Y lo más curioso es cuando el cine inspira a la realidad. La realidad. Por ejemplo, me acuerdo cuando estaba leyendo unas cosas del iPad, que entre las múltiples inspiraciones que tuvo Steve Jobs, había unas pantallas así en Odisea. Que eran táctiles y tal. Pues también las videollamadas, ¿no? Las videollamadas, sí, exacto. Entonces, es un género muy interesante. Repito, no es mi favorito, pero es muy interesante porque nos da una especie de premonición de muchas cosas que podrían ocurrir. Y siempre está muy interesante la capacidad que tienen los cineastas para generar todo ese... Sí, todo el mundo que creen ahí. O sea, todo lo que... Me gusta mucho esta anécdota de Kubrick, que ponía... que estaba la lista de pasos que tenías que hacer para utilizar el baño. El baño de gravedad. Y era algo que salía en el plano así, al fondo, fuera de foco, y a lo mejor se notaba, pero estaba detalladísimo qué tenías que hacer para utilizar el excusado. Entonces ese tipo de cosas hacen que la realidad busque, que necesite copiar eso y traerlo y decir, ok, a ver ¿de dónde sacó este cuate esto? ¿No? Porque la ciencia ficción es precisamente eso, está basada en teorías, en hipótesis científicas. Entonces no es tan descabellado muchas de las cosas que vemos ahí. No, para nada. O sea, por ejemplo, Siri podría ser HAL 9000. Completamente de acuerdo. ¿No? O como en Her es un poco ciencia ficción también. O sea, es una posibilidad, es un mundo posible y cada vez al parecer estamos más cerca de Her. ¿No? O sea, por ejemplo, en Halo jamás te imaginarías que tuvieras tu propia Cortana, ¿no? Con los Windows Phone que ya ahorita. Y ahorita ya está ahí, ya está aquí. Entonces sí, creo que sí está muy presente. A pesar de que es en un futuro que puede ser posible, está muy presente. ¿Y tú, Fan? También creo que es uno de mis géneros favoritos, la ciencia ficción. Yo creo por influencia también de mi papá, que era súper fan también de Alien, de Odisea, de películas, de Blade Runner. Blade Runner así tiene su colección ahí. Y el terror me gusta muchísimo por las historias que, bueno, ahora sí es como una crisis total en la realización de terror, pero me gusta por las historias que a veces se cuentan, ¿no? Por ejemplo, siempre contamos historias de terror en las comidas familiares o con nosotros, y son cosas bien interesantes que a lo mejor no se han explorado, ¿no? Y me gusta por lo que te hace sentir. Lo que decía Hitchcock, que la emoción primordial era el miedo. O sea, que la primera forma de juego que había con un niño era el clásico boo, ¿no? Espantarlo. Entonces, el pica-boo. Exactamente, no está alejado de nuestra, digamos, esencia emocional, como nuestra configuración humana. Entonces, llegamos a un nuevo lugar o llegamos y siempre tenemos un nuevo trabajo, cosas por el estilo, siempre es como ese miedo latente, ¿no? Y me acuerdo también un poco que nos decían en la escuela que el género más conveniente o el género que verdaderamente ponía a prueba a un cineasta era el terror. Y uno puede preguntarse por qué, ¿no? Y nos decían allá que era por el manejo de los ritmos. O sea, evidentemente necesitas un ritmo muy específico para poder asustar al espectador, ¿no? Y en el momento en el que traicionas ese ritmo, pues
O nos decían, es que en una película de terror es tan riesgosa porque es como una cuerda floja. O haces que el espectador tenga miedo o que se ría. Entonces, si sale tu monstruo y se le ve el cierre, como en las películas del santo, pues la gente se ríe y se sale de la convención y entonces tu película completa ya es una comedia. Se convierte en una comedia. Por eso el terror está más cerca del género fálsico que de cualquier otro género, claro. Porque es muy exagerado. Y nos decían también que era la prueba de fuego de un cineasta porque metías todo tipo de disciplinas, ¿no? O sea, metías movimientos de cámara, metías actuación, metías manejo de maquillaje, prostéticos, efectos especiales, iluminación. Entonces toda esta amalgama de elementos hacían que fuera una prueba muy interesante para los cineastas que están empezando, en lugar de aventarse a lo mejor con un melodrama o con una comedia que a lo mejor no requiere tantos elementos, ¿no? Sino que también por esa razón, a mí me gusta mucho también, mi género favorito es el terror también. Y esta otra parte de exploración temática, que siempre los monstruos son una metáfora de lo que somos como seres humanos. Entonces me gusta por esa capacidad que tiene de reflejar nuestros abismos como seres humanos a través de monstruos. Aquí tenemos una edición muy bonita del Exorcista, creo que aquí está. Ahí está, muy bonita El Exorcista, que también es una de mis películas favoritas por el hecho de que no es... Otra gente dice que es una película de terror y qué miedo, y cuando voltea la cabeza y cuando camina hacia atrás y tal. Ajá, pero es que la película no trata del exorcismo de Regan, sino que la película trata del exorcismo del padre Carras, ¿no? O sea, un padre que quería ser psicólogo y que si hubiera sido psicólogo hubiera tenido fama y fortuna y no sé qué, y entonces hubiera tratado mejor a su mamá, o hubiera sido diferente trato con su mamá y tal, pero su mamá muere en la pobreza. Entonces, ¿qué tiene que exorcizar? Pues ese dolor culpas. Y sus culpas y todo eso. Entonces el exorcista no habla ni siquiera de Merrin, ¿no? Habla del padre viejo que va a exorcizar a Regan. Es un pretexto para abordar los dilemas de fe. Ok, siguiente pregunta es de Esteban Mejía. ¿Se puede vivir de ser crítico de cine? ¿Cómo puedo aprender a analizar mejor las películas? A ver, ¿se puede vivir de ser crítico de cine? Pues de que se puede. Sí. Sí, se puede. Tenemos un compañero en la revista que se dedica específicamente a hacer crítica de cine. Lo que pasa es que la convención es que necesitas hacerte de un nombre. Sí. O sea, conforme vas escribiendo más y diferentes medios te van invitando a sus respectivas publicaciones, ya sean periódicos, revistas digitales, etc., empiezas a ampliar tu espectro de reconocimiento, de posibilidades. Entonces, mientras más escribas, mientras más participes en diferentes medios, pues evidentemente te pagarán de los diferentes medios, porque no todos pagan así la millonada. Aquí en México pagan muy poquito. Y ahí depende de cuántos hagas, ¿no? De cuánto escribas. Exactamente. Y también muchos de ese tipo de cosas son como freelance, principalmente. Sí, es gente que trabaja, digamos, por su cuenta, ¿no? Y colaboran aquí, colaboran allá, y de que se puede, pero yo creo que ahorita estamos viviendo en un momento muy interesante con internet, porque nos está permitiendo abrir este tipo de espacios. Sí. Entonces, yo creo que la recomendación es, si te gustan mucho las películas, si te gusta mucho ir al cine, hablar de ellas, escribir sobre ellas, pues es que empieces con un blog y empieces a escribir ahí. Empieces a escribir, porque en la crítica, tanto como en el cine, la práctica hace al maestro. Entonces, y te tienes que dar a conocer. Exactamente. Mientras más estés practicando, mientras a más gente puedas llegar, pues vas haciendo que tu espectro crezca, y pues en un futuro no te quita la posibilidad de que puedas colaborar en algún otro espacio. Sí, tanto tradicionales como periódicos o revistas, tanto como en internet. Exactamente. Ahora, ¿qué les recomendarían para que puedan analizar mejor las películas? 2 cosas primordiales. La primera es ver mucho cine, desde el cine más feo que puedan ver hasta la mejor película que puedan encontrar, inclusive las películas de Nolan. Y leer mucho sobre cine, sobre entender también qué es dramaturgia, saber como todas esas cuestiones de cine, saber mucho sobre movimientos de cámara también, o sea, alimentarse de todos lados para que esa crítica sea lo más objetiva posible, porque ninguna crítica es completamente objetiva. Sí, exacto. Es que era lo que habíamos platicado. Nosotros también un poco como críticos, porque hacemos eso también. Nuestros textos, si nos quieren leer, los textos están en sumf7.net. Creo que también cuando estás escribiendo pones mucho de lo que tú eres, ¿no? O sea, si analizas, definitivamente. Exactamente, analizas la película. Yo creo que la crítica no es un proceso objetivo. O sea, es imposible que seas objetivo, porque siempre desde el momento en que interviene un humano. Exactamente, o sea, en el momento en el que el filtro eres tú, ahí ya le pones... Yo, por ejemplo, estudié comunicación y cine, y entonces mis críticas son muy técnicas, ¿no? Y el momento de cámara, no sé qué, y la edición, y yo casi no le meto mucho a la temática. Pero hay otros, o sea, por ejemplo, tú, Fan, que estudiaste pedagogía,
me he fijado que en tus críticas hay mucho de psicología, ¿no? Sí. Entonces está muy padre eso porque hay como una exploración psicológica de los personajes, de sus motivaciones, bla, 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 ¿no? Y Sebas lo mismo, comunicación, hay una exploración ahí, a veces social o de referencias, musicales, sí. Porque está nuestro background ahí, nuestro pasado ahí, entonces es una actividad subjetiva y eso me lleva a lo siguiente, que es, pues la formación de un crítico no es exclusiva de, tienes que estudiar letras, o tienes que estudiar comunicación, o tienes que estudiar, es decir, lo que estudies o a lo que te estés dedicando o te va a dar herramientas para que analices las películas desde diferentes perspectivas. Esa disciplina, digamos. Sí, claro, tu formación va a influir en tus escritos. Exactamente, y pienso en un caso muy específico, no sé si ustedes la leyeron, cuando salió la película de Las Elegidas, de David Pablos, una película mexicana que a mí me gustó mucho. O sea, también me gustó. Las actuaciones no me gustaron mucho, pero me gustó mucho la forma narrativa. Sí, me gustó también. Y entonces la película habla de la trata de personas aquí en México. Y una crítica, una de las tantas críticas que salieron la hizo Lidia Cacho. Lidia Cacho es periodista y se ha dedicado a destapar esa cuestión tipo de cosas y de las redes de la trata y entonces la crítica le tiraba mucho a la película. Es que la película es muy mala, ¿no? Y entonces la crítica empezaba diciendo que la película era muy mala y después decía por qué era mala. Y la justificación era que la trata no era así. O sea, ella decía, es que la trata no es así porque la trata es esto y esto y esto y pasa esto y aquello. Y entonces ahí yo como crítico, colega, digamos, de alguna manera no estaba de acuerdo porque yo lo que estaba leyendo era que David Pablos no hizo la película como Lidia Cacho lo hubiera querido que la hiciera, ¿no? Y es entendible porque ella se ha dedicado a investigar periodísticamente este tema. Sí, o sea, y probablemente ella pudo haber descubierto los usos y costumbres de ese tipo de personas. Exactamente, pero sí creo que tenía que entender que es una ficción y que como ficción que es, pues hay una libertad ahí de explorar o abordar el tema desde diferentes perspectivas y eso pasa mucho con la crítica. Hay veces que hay gente que literal eran chefs y ahora ya escriben sobre cine y entonces dicen algo, a lo mejor haces una película sobre comida y entonces es que un ratatouille no se hace así, güey, o sea, un ratatouille es así, entonces la película es muy mala. Un biólogo te dice que una rata no puede agarrar una cuchara, ¿no? Entonces, o sea, digo en ese aspecto. Exactamente, entonces eso pues termina por afectar a veces la película y ahorita que estamos en esta fiebre de Rotten Tomatoes en donde acudimos a Rotten, oye, ¿qué está diciendo Rotten Tomatoes? Y es la película? No, pues que tiene 100% de frescura y de pronto vas a la película y dices, pues no. Exacto. Entonces hay que ver también mucho eso, ¿no? La crítica, de pronto creo que el mejor crítico de una película es uno mismo, ¿no? Sí. Como espectador. Yo voy como espectador a ver qué encuentro y a lo mejor como ha pasado, creo que Dunkirk es la octava maravilla que ha parido el mundo y nosotros tres creemos que es una película mediana, ¿no? Sí. Entonces, al final el crítico último pues es uno mismo, ¿no? Sí, al final de cuentas la crítica que hacemos nosotros es para, digamos, guiarlos sobre qué decisión van a tomar a la hora de llegar a la taquilla y decir qué película quieren ver. La última decisión la toman ustedes, pero digamos nosotros es una guía de, sabes que esta película me gustó, esta película no, tiene esto y esto. Lo que por ejemplo sí, bueno, al menos yo considero como algo muy valioso es que a mí no me gusta hacer spoilers. En ningún sentido, o sea, me gusta contar la historia tal y como está, de qué trata la película, mi opinión y todo eso, para que, digamos, ustedes tomen una decisión y digan, pues puede que esa película sea interesante, ¿no? Pero jamás se los spoilers porque también estamos como en una época en la que se ve spoilers de absolutamente nada, ¿no? Sí. Exactamente. Y ahora él pregunta también cómo puede analizar mejor las películas. Ya lo dijiste, Sebas, yo daría dos recomendaciones. La primera es, ve mucho cine, del cine que está considerado como de estos clásicos, de los grandes maestros, películas obligadas. Y la siguiente recomendación, que aquí en México esto le decimos tumbaburros. Un tumbaburros pues es un libro, ¿no? Entonces, lee mucho sobre historia del cine. Y escribe. Exactamente. Sí. Leer. Para descubrir tu propio estilo. Escribir para que encuentres tu estilo y ver muchísimas películas. Creo que esa es la recomendación. Y las siguientes preguntas son dos, las juntamos en una. Es de Rafa Jiménez Palacios. ¿Han visto o conocen alguna película peruana? Y Gabriel Gómez, ¿conocen algo sobre cine venezolano? ¿Qué opinan de esto? Bueno, Fan hizo una cobertura con un director venezolano que ganó, no recuerdo si ganó el León de Plata o el León de Oro en Venecia, hace 2 años, ¿no? León de Oro. Ok. Sí. Y la película se llama Desde Allá, entonces creo que... Se llama Desde Allá la película, a mí me pareció una película súper interesantísima, bien realizada, o sea, desde la concepción del director con el uso de los lentes, con el uso de las cámaras, la dirección que tuvo con los actores. A mí me pareció, la verdad, una película súper interesante y que yo creo que sí debería de tener más difusión.
Es Lorenzo Vigas, el director. Este director es también súper interesante porque él se dedicaba a hacer comerciales. Este es su ópera prima, desde allá. Además, ¿no? Recuerdo que celebraste mucho las actuaciones. Sí, las actuaciones para mí fue como una de las cosas más descatadas dentro de la película y también como director, ¿no? Porque la dirección de actores, él trabajó con estos actores durante meses para lograr lo que quería, ¿no? Y entonces él nos platicaba que estuvo dando vueltas casi por toda Latinoamérica para encontrar a su actor y resultó ser el hermano de uno de los chicos que había ido a hacer el casting, ¿no? Entonces dijo, yo quiero a este chico, de aquí sale, no es actor, pero yo lo voy a preparar, y lo hizo. Y la película trata un poquito acerca de una persona que es un adulto mayor, es autista y bueno, no les cuento más. Véanla, a mí me pareció la verdad una excelente película. Venezolana, dices, ¿no? Y es que esta pregunta nos lleva a una problemática que es que cine venezolano y cine peruano casi no llega. No. O sea, cuando llega cine sudamericano, o es en ciclos de cineastas brasileños, o es en ciclos de cine argentino. Argentino llega más y principalmente no llegas a las comerciales, o sea, no llega a las dos grandes cadenas de cine que tenemos en México. Ese cine no llega a la Cineteca Nacional. Y muchas veces están 2 o 3 funciones, ¿no? Yo lo que he visto de cine peruano fue un cortometraje que seleccionaron en la muestra de uno de mis conocidos. Un amigo mío tiene una muestra de cine independiente. Colaborador de Zoom también. Colaborador de Zoom, y trajo un corto que se llama Bienvenida. Y pasó un fenómeno muy interesante, que es que el corto trataba, después de que nos explicaron en la mesa de qué trataba, porque nadie lo entendió, era de 2 primas que deseaban reencontrarse. Y entonces lo interesante fue que el corto pues técnicamente era independiente. Entonces no tenía mucho presupuesto y tenía muchas fallas, digamos, a nivel técnico, como naturalmente pasa. Entonces ahí no nos podemos poner a criticar. Lo que sí pasaba era que el tema estaba muy mal manejado. Y recuerdo algo muy que me llamó mucho la atención a mí, que fue que metía tomas de noticieros del país. Entonces veías a policías golpeando gente, veías pobreza, veías muchas cosas. Entonces digamos que el país no quedaba muy bien parado. Pero lo importante que hay que entender, creo que con este cine, es que sí es más cercano a nuestras temáticas, ¿no? O sea, sí ves a los personajes, ves las situaciones y dices, bueno, es que eso está pasando en México. Yo en cine peruano, la verdad, no tengo ningún acercamiento y únicamente he visto el tráiler de una película venezolana que se llama Infección. Lo vimos en una masterclass. Sí. Lo vimos en una masterclass. En una masterclass de color grading. Y se veía bien. Se veía bien, o sea, no se veía una mala técnica, se veía bastante bien. Para parecer era de terror, creo, ¿no? Era como como de zombies. Como de zombies. Pero ha sido como lo único, y precisamente por esa misma circunstancia de que no hay una distribución tan buena de dentro de Latinoamérica, creo yo. No sé, por ejemplo, si películas mexicanas les lleguen allá. O sea, sí, ¿qué tipo de películas? Platicábamos que acá llegó Qué pena tu vida como adaptación. Qué pena tu vida, me parece que la original es chilena. Sí. Y entonces compraron los derechos y la adaptaron y se hizo acá como comedia romántica mexicana bastante malita, sí, bastante. ¿no? Entonces creo que sí es un problema de distribución, porque las 2 grandes cadenas pues siempre agarran cine hollywoodense, cine estadounidense, y los grandes circuitos, digamos, de cine independiente o de cine alternativo traen cine europeo. Cine europeo, como esta distribuidora independiente Caníbal, que trae por lo general cosas de Europa. Francia, de Francia principalmente. Entonces, pues es raro que lo veamos. Tampoco podemos ir tanto a la Cineteca como para ver lo que hay ahí, pero a Cineteca sí llega a ver, principalmente argentino, luego yo creo que brasileño y chileno, pero venezolano y peruano no. No conocemos mucho. Y no sé cómo. Solamente estos. Sí, no sé cómo esté la industria allá, pero no creo que esté muy bien. Sí, yo no sé. Si aquí en México no. Cuéntanos en los comentarios, la gente que nos ve de Venezuela, de Chile, de Argentina, de Perú, de Brasil, cuéntenos de Colombia, cuéntenos cómo es allá, porque sí no sabemos mucho de cómo es la situación. No llega mucho por Sudamérica. acá. Pues esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos mucho que nos estén viendo y pues no olviden suscribirse, apretarle en la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que subimos un video. Por favor, compartan, comenten y pues nos vemos hasta la próxima.